Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer acerca de los estudios o del estudio de los estilos y formas didácticas. Los integrantes de esta exposición son Vega Ruiz, Silvia Chantal, quien les habla, y mi compañera Yaguana Huanca, Araceli Chirri. ¿Ok? Veamos primero lo que son los estilos didácticos. Para entender qué es el estilo didáctico tenemos que empezar por qué son, ¿verdad? ¿Qué son? Son los roles o papeles que asumen los docentes en relación con la práctica educativa. Esto quiere decir que van a ser la forma o cuáles son las formas en que el docente va a transmitir sus conocimientos, y para eso tenemos que tener en cuenta que existen o que hemos rescatado tres estilos didácticos, que son el técnico, el crítico y el práctico. Empecemos por el técnico, ¿ok? Este estilo técnico se va a enfatizar, va a poner más énfasis en lo que es los contenidos, ¿ok? Tenemos ciertos puntos que vamos a rescatar, por ejemplo, que carece de la acción formativa. Va a tener carencias, va a tener dificultades en la acción formativa, que es cómo es que se está transmitiendo, cómo se está enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos respecto a esto? ¿Por qué decimos esto? Porque no se va a preocupar tanto en el valor de la acción formativa, no se va a preocupar tanto en cómo es que se está transmitiendo los conocimientos. Se considera sin sentido porque no le ven un propósito al cómo se está transmitiendo la información. Solamente ellos se van a limitar, aquí tenemos limitados, se van a limitar a brindar los conocimientos, a exponer. Entonces van a tener un lineamiento bien marcado, que solamente van a exponer ellos, ¿no? Ellos son los oradores, o el orador, el docente, y el público va a ser el alumnado, pero no van a tener no van a tener intercambio de información o de ideas, solamente se van a limitar a escuchar, que sería la parte del estudiante, y a exponer, que sería la parte del profesor o profesora. Decimos que no es novedoso porque no se tiene en cuenta la calidad, cómo se está enseñando, solamente va a exponer, más no le va a importar cómo se está haciendo o en qué se puede mejorar. Van a reproducir los modelos del pasado porque se va a encargar de exponer tal cual o como a él le enseñaron, no va a tratar de agregar algún valor, solamente va a exponer o va a reproducir ese modelo, ¿no? Decimos que los docentes enseñan como les enseñaron por eso mismo, porque no le van a brindar ningún valor agregado, solamente se van a limitar a reproducir como ellos le enseñaron. Tenemos algunas características generales. Por ejemplo, el modelo está centrado en el docente, porque es él quien va a exponer la información y no le va a importar tanto el alumnado, el alumno en este caso, porque es él quien va a transmitir esa información. Entonces, este estilo toma como centro al docente. Se resiste al cambio por eso mismo, porque no va a intentar ser novedoso, solamente va a estar limitado a exponer, más no va a pedir alguna crítica, por ejemplo, algún aporte de sus alumnos, solamente a exponer. La importancia de la disciplina, sí, porque cuando decimos que le toma importancia la disciplina, porque cuando él está exponiendo le va a interesar mucho que sus alumnos tomen atención, ¿no? Entonces esto es parte de la disciplina, que estén concentrados y solamente escuchen lo que el docente está diciendo. Tiene un carácter funcional y competitivo, porque va a buscar que la información sea escuchada, ¿ok? Y a partir de esto pueda funcionar el alumno con la información que se le ha brindado, ¿no? Por eso toma mucha importancia también la disciplina. Ahora, tenemos el estilo práctico. El estilo práctico va a tomar más énfasis en los resultados. Esto tenemos que algunos puntos igual. El cuestionamiento activo. Esto es porque el profesor va a estar constantemente cuestionando, ¿no? Va a estar preguntando, va a estar viendo que el alumno esté captando, porque lo que se va a buscar luego es que él pueda transformar esta idea o pueda ya ponerla en un campo más práctico. Entonces va a ser muy importante que el profesor o el docente se encargue de estar cuestionando todo. Tenemos que la acción docente puede mejorar. Aquí no se pone la barrera de yo voy a reproducir mi modelo anterior, o es decir, voy a reproducir tal cual a mí me enseñaron, ¿no? Acá se va a tomar más la acción de que se puede mejorar, y siempre va a estar por eso también cuestionando,
en qué puede mejorar, en qué se puede añadir para que esto pueda ser más, más productivo, ¿no? Tenemos los docentes parcialmente reflexivos. Aquí se da una cierta reflexión por parte del docente, es decir, cómo se está enseñando, lo que ya mencioné, pero no va a ser en su totalidad. Aún va a mantener ciertos rasgos, pero aquí ya se dan preguntas como ¿por qué y para qué? ¿No? En base a estas preguntas va a formar su camino y va a empezar o va a plantearse un modelo para que él pueda enseñar. Decimos que es novedoso porque va a usar métodos variados y flexibles. Aquí ya se toma un poco más en cuenta el cómo el alumno está entendiendo, por lo mismo que se va a buscar luego resultados en la práctica. Entonces sí se va a tomar en cuenta los métodos y tienen que ser variables y flexibles para que el alumno los pueda entender. Además, se aceptan en el aspecto, se centran, perdón, en el aspecto psicopedagógico de la enseñanza. Esto quiere decir que se va a centrar más en cómo el alumno está aprendiendo, en cómo va a aprender o cómo va a aprender mejor, y en base a esto van a formar sus métodos, que tienen que ser variables y flexibles una vez más. Y tenemos al estilo crítico. Este estilo crítico se va a centrar más en el proceso. Ya hemos visto que se centra en el anterior estilo, que es el estilo práctico, se va a centrar en los resultados. El estilo crítico se va a centrar en el proceso. Esto, tenemos algunos puntos igual resaltables, que es el entendimiento de la docencia. Aquí ya la docencia la entiende como más democrática. Esto quiere decir que tiene parte el alumno y también el estudiante. El alumno y también el docente. ¿Ok? La docencia es participativa, por esto mismo. Esto quiere decir que el docente y el alumno tienen que participar, ambos tienen que hacerlo y lo van a hacer muy bien, ¿no? El docente es reflexivo porque siempre busca mejorar su método de compartir sus conocimientos, de la forma en que están enseñando, van a buscar lo mejor o ser los mejores para que el alumno pueda entender de mejor forma, ¿no? También tenemos que creen en la educación como un medio para el desarrollo humano, es por esto que también se van a centrar mucho en cómo están enseñando, qué se podría mejorar, porque recordemos que es una docencia más democrática, entonces va a tomar en cuenta no solo al alumno, sino también a su proceso, a su entorno y demás. Entonces por eso decimos que este estilo es más crítico y está centrado más en el proceso, en cómo el alumno está aprendiendo. Y tenemos algunas cosas más generales que podemos compararlas. Por ejemplo, la concepción pedagógica en el estilo técnico tenemos que es bancaria. Eso quiere decir que se va a encargar solamente de recibir información. Acá en el estilo práctico es manipuladora porque su fin es que ponga en práctica todo lo que él ha aprendido, entonces que manipule, ¿no?, la información. El estilo crítico es transformadora porque lo que va a buscar es que el alumno pueda entender y también pueda entenderlo de buena forma para que él lo pueda transformar y lo adecue a su contexto, ¿no? La concepción del estudiante en el técnico es la de objeto, solamente se va a encargar de recibir, no de brindar. En el estilo práctico tenemos que ser instrumento y capital humano, porque él se va a encargar de hacer las actividades o de poner en práctica dicho conocimiento. Y en la parte crítica tenemos que es sujeto creativo porque él va a transformar la información que se les va a brindar. Y los recursos tenemos en el técnico, que son los materiales o los textos con los que se va a enseñar. En el estilo práctico tenemos que son objetivos y programas. Ellos van a enseñar en base a objetivos, qué cosas quieren lograr, y a programas estructurados para ver qué es lo que se va a lograr, ¿no? En el estilo crítico tenemos que son las experiencias racionales del grupo. Y en base a estas experiencias previas es que se va a transformar o se va a educar para que ellos puedan tener una educación más, más activa y proactiva también. En la relación educativa, el técnico es autoritaria, porque solamente el docente se va a encargar de brindar la información. En el estilo práctico tenemos que es utilitaria, eficaz, porque la información buscamos que el alumno lo pueda utilizar. En el estilo crítico tenemos que es comunicación afectiva, y esto es porque la función del docente es animar, pensar y transformar, ¿ok? Mejor dicho, la función del docente es animar para que el alumno pueda pensar y transformar la información. El estilo práctico, en cambio, es enseñar a hacer. Su función es que el docente enseñe a hacer al alumno, y en la función técnica es solamente explicar, ¿no?, brindar información y el alumno la receta.
nada más. En los modelos educativos tenemos que es doctrinario, transmisor de conocimientos. Doctrinario porque se basa en una doctrina que solamente el docente enseña o diserta o expone y el alumno solamente escucha. En la parte del estilo práctico tenemos que es técnico productivo porque lo que va a buscar o lo que va a buscar la enseñanza o el docente es que el alumno pueda poner en práctica, manipule estos conocimientos o pueda manipular en base a estos conocimientos. En el estilo crítico tenemos que es creativo, reflexivo y también va a buscar una acción. Entonces no solamente se va a quedar en que puede reflexionar, sino que también tiene que poner en acción, y en esto decimos por eso que tiene bastante vínculo con la idea transformadora. El objeto de la relación en estilo técnico es transmisión de conocimientos, por lo mismo que exponen nada más. En el estilo práctico es que lo aprendido sea útil, por lo mismo que tiene que ponerse en práctica o manipularse en la vida real. Y en el estilo crítico decimos que es dialógica liberadora. Dialógica porque se va a basar en el diálogo, porque se va a interesar mucho en cómo el estudiante está aprendiendo o en lo que le interesa, y en base a eso vamos a buscar una liberación de conocimientos, de ideas, de opiniones también. La estrategia que se va a buscar aquí es la reflexión, porque le vamos a brindar al estudiante en la parte técnica información, pero el alumno se tiene que encargar de reflexionar acerca de esto. Sin embargo, no se va a decir en el momento porque durante el momento el valor que se va a trabajar va a ser la obediencia. La utilidad se va a trabajar en la parte del estilo práctico, y la estrategia que se va a utilizar es acción, reacción, reflexión. Primero se va a actuar, luego se va a reaccionar frente a esa situación y luego el alumno tiene que reflexionar. La reflexión va a ser parte final. En cambio, en el estilo crítico, lo que primero se va a hacer igual la acción, se va a reflexionar y luego se va a poner nuevamente en acción. Entonces, si por ejemplo en la primera etapa nos equivocamos, podemos reflexionar acerca de eso y poder accionar nuevamente ya sabiendo en qué nos equivocamos, ¿no? En la parte del estilo práctico, los valores que se va a trabajar es el hacer útil o ser útil, entonces la utilidad. En la parte del estilo crítico se va a incentivar el valor de la solidaridad y cooperación, por lo mismo que se tiene o se necesita la experiencia racionales de los grupos. Entonces va a interesar mucho que ellos sean solidarios y que cooperen mutuamente entre todos para que tengan una educación más activa y mejor. Los objetivos que se van a trabajar en el estilo técnico es que el alumno debe tener la información, y por eso se centra mucho en la disertación, más no en el intercambio de ideas. Entonces solamente el alumno debe tener la información en ese instante, y luego a través de la reflexión que se pueda impregnar, ¿no? En el estilo práctico tenemos que el objetivo es que el conocimiento y la manipulación, por eso decimos que es manipuladora, porque el alumno necesita en base a estos conocimientos manipular para que pueda crear cosas, para que pueda ponerlas en práctica. En la parte del estilo crítico es la sabiduría y la formación integral. Entiéndase, por eso que estamos hablando de la solidaridad y la cooperación. No solamente se va a centrar en que el alumno tiene que tener ciertos conocimientos, sino también que sea formativa, ¿no? Saber qué hacer con estos conocimientos de una forma ética y en una forma también humana. En la parte de la motivación tenemos que es exógena, porque se va a centrar en los incentivos externos, por ejemplo, los castigos, refuerzos, todo lo que sea externo, al igual que el estilo práctico. En cambio, el estilo crítico busca algo más endógeno. Esto quiere decir que le tiene el incentivo o la parte reflexiva, la parte de yo quiero hacerlo por esto, por eso, por eso, tiene que nacerle al propio alumno. Nosotros no le ponemos manipular, sino que el alumno tiene que reflexionar por qué está haciendo esto, ¿no? Tiene que ser más endógeno. Y eso sería todo por mi parte, lo doy pase a mi compañera Yahuana. Voy a dejar de compartir un momento, y luego voy a volver a compartir porque tengo problemas técnicos, y luego le doy pase a mi compañera.